Elegido. Quiero que te detengas y consideres algo que la mayoría de las personas que conocen tu nombre nunca han considerado. No tu nombre como una simple etiqueta, no esa combinación de sonidos que tu familia acordó usar para identificarte en el mundo. Algo mucho más profundo, más antiguo y con muchas más consecuencias que eso. Tu linaje. Esa cadena específica de personas que tuvieron que sobrevivir a todo lo que sobrevivieron, tomar cada decisión que tomaron, cargar con cada herida que cargaron, y aún así, de alguna manera, producir las condiciones que hicieron posible tu existencia. Lo que estoy a punto de decirte no es una lección de genealogía. Lo que traigo a este momento es un relato documentado de algo que opera en la arquitectura invisible de los linajes familiares al que la mayoría de la gente nunca accede, porque están demasiado enfocados en su propia generación como para entender de qué es conclusión su propia generación. Hay linajes que han sido casados, no al azar, sino con la inteligencia específica de alguien que entendió hacia dónde se dirigían esos linajes mucho antes de que las personas en ellos lo entendieran por sí mismas. Tu linaje fue uno de ellos, y lo que tu linaje produjo, lo que la acumulación total de todo lo que cada persona en él sobrevivió, cargó y se negó a rendir, produjo en el adversario algo que él nunca antes había experimentado: el reconocimiento de que el título bajo el cual ha estado operando no puede sostenerse en presencia de lo que tu existencia representa. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque hacia donde me dirijo cambiará permanentemente tu forma de entender por qué tu vida se ha sentido como un blanco desde el principio. Si ya estás suscrito, quiero honrar eso directamente. Sigues regresando, y eso importa más de lo que crees. Felicidades por ser uno de los que volvieron. Escribe el número 777 en los comentarios si siempre has sentido que lo que venía en tu contra no era casualidad, que tenía conocimiento de algo que tú mismo apenas estabas descubriendo. Quédate hasta el final. El momento culminante no llega temprano. Déjame empezar con lo que un linaje de sangre realmente conlleva en el marco bíblico antes de decirte lo que el tuyo llevaba que produjo esta respuesta. La mayoría de la gente piensa en los linajes familiares en términos genéticos, la herencia física, los rasgos transmitidos a través de la biología, la forma en que un rostro se parece al de un abuelo o una voz lleva el tono de una abuela. Pero el marco bíblico describe algo que opera junto a lo biológico y lo supera en cada dimensión que importa para lo que estoy a punto de decirte. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que guarda su pacto de amor hasta 1000 generaciones de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. 1000 generaciones. No es una metáfora de mucho tiempo, es una declaración específica sobre qué tan lejos viaja el peso de un pacto a través de un linaje. Cuántas generaciones hacia adelante se extiende la consecuencia de la fidelidad de una sola persona. ¿Qué tan profundo en el futuro alcanzan los efectos de lo que alguien cargó en una generación? 1000 generaciones. Si una generación es aproximadamente 40 años, 1000 generaciones son 40.000 años de peso de pacto acumulado viajando a través de una línea específica de personas. Tú no empezaste tu historia espiritual de la nada, la empezaste con todo lo que cada persona de tu linaje, que llevaba algo real, dejó en la herencia que viajó hacia adelante hasta llegar a ti. Cada oración rezada en una cocina de la que nadie más fue testigo, cada momento de fidelidad mantenido en condiciones que daban todos los motivos para abandonarla, cada negativa a dejar que lo esencial fuera arrebatado por aquello que estaba diseñado específicamente para arrebatarlo. Todo eso acumulado, todo viajando hacia adelante, todo llegando a ti. Y lo que llegó fue mucho más de lo que el adversario había calculado cuando construyó su estrategia contra tu generación.
Ahora, déjame llevarte al relato específico que documenta el peso que viaja a través de los linajes de sangre en el reino invisible. Hechos 16, versículo 31. Pablo y Silas hablando con el carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. La promesa no termina con el individuo, se extiende a través del linaje. Lo que se activa en una persona dentro de una familia se extiende hacia adelante y hacia atrás a través de las conexiones que hacen a esa persona parte de algo mucho más grande que sí misma. Esto no es teología periférica, es el mecanismo específico por el cual lo que una persona en un linaje lleva consigo afecta a cada persona conectada a ese linaje. Y ahora necesito que entiendas lo que eso significa sobre la estrategia del adversario. Él no está operando simplemente contra individuos, él está operando contra linajes, contra la acumulación específica de lo que un linaje ha estado construyendo a través de generaciones, contra el peso del pacto que ha estado viajando familia tras familia, persona tras persona, alcanzando hacia la generación que lo llevaría en su máxima expresión, tu generación. Y cuando evaluó tu linaje, cuando recopiló la inteligencia que le permitiría construir la oposición más precisa posible, encontró algo que cambió todos sus cálculos. El linaje no se había roto, no por falta de intentos, no por falta de las campañas sostenidas, pacientes y precisamente calibradas que se habían ejecutado contra personas específicas en generaciones específicas para interrumpir la herencia antes de que pudiera avanzar. Las campañas habían producido daño, daño real, heridas que viajaron hacia adelante a través del linaje, como suelen hacerlo las heridas. Patrones que se repetían, porque lo que hiere a una generación resuena en la siguiente. Pero lo esencial, el hilo específico de lo que el linaje llevaba en su núcleo, no había sido cortado, había sido comprimido, disminuido en algunos periodos, llevado en condiciones que deberían haberlo roto por completo, pero nunca cortado. Y en tu generación, lo que había sido comprimido en generaciones anteriores llegó con la presión acumulada de todo lo que había intentado detenerlo y no lo logró. No debilitado por la resistencia, sino fortalecido por ella, de la misma manera en que cualquier cosa que sobrevive a una compresión sostenida emerge con más densidad de la que tenía antes de que comenzara dicha compresión. El adversario hizo su evaluación, y lo que encontró en la lectura completa de tu linaje fue algo que había estado interrumpiendo con éxito durante generaciones y que no había logrado interrumpir lo suficiente. La herencia había llegado intacta. Déjame contarte una historia sobre un río. En una región donde la lluvia no era confiable, un río había sostenido a generaciones de personas que dependían de él para todo. La gente construyó sus vidas alrededor del río porque se podía confiar en que el río llevaría agua desde las montañas donde nacía hasta los valles donde vivían. Pero la fuente del río estaba en un territorio disputado, y ciertas fuerzas entendieron que si el río podía ser redirigido o bloqueado, las generaciones de personas que dependían de él río abajo eventualmente fracasarían sin una confrontación directa. Así que trabajaron en el río, no todo a la vez, temporada tras temporada, desviaron pequeños canales, crearon obstáculos que redirigieron porciones del flujo. Trabajaron pacientemente durante un largo periodo de tiempo en un problema que no era visible desde río abajo, porque el agua seguía llegando, solo que en cantidades menores que antes. Y durante muchas generaciones río abajo, la gente sabía que algo era diferente, pero no podía identificar qué. Tenían lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para florecer. El río fluía, pero no con la capacidad con la que había fluido para las generaciones anteriores. Y luego, algo sucedió en la cabecera del río que no podía explicarse por ninguno de los trabajos que se habían hecho para redirigir el flujo. Las obstrucciones que se habían construido a lo largo de generaciones fallaron simultáneamente, no porque fueran atacadas, sino porque la presión que se había estado acumulando detrás de ellas mientras se mantenían había superado lo que podían contener.
Y cuando se vieron, lo que llegó río abajo no fue el flujo disminuido que la gente había aprendido a manejar, fue el flujo completo que el río siempre había estado llevando hacia ellos. Tu generación es ese momento río abajo. El trabajo en contra de tu linaje fue real. Las obstrucciones fueron reales. Lo que llegó en generaciones anteriores fue real, pero no el peso total de lo que el linaje siempre había estado llevando. Lo que llegó a ti es la presión acumulada de todo lo que fue retenido, llegando finalmente a la generación hacia la cual el linaje siempre se estuvo moviendo. Para aquellos que quieran entender cómo recibir y operar conscientemente bajo el peso total de lo que su linaje ha estado llevando hacia ustedes, hay material en la descripción y en el comentario fijado. Las tres frecuencias que contiene, 3968, 639 y 963 hercios, están narradas personalmente por el observador, la misma voz que estás escuchando en este momento. Se incluye un libro digital completo y un audiolibro. Ahora déjame mostrarte desde las escrituras por qué lo que llegó a ti produjo lo que produjo en el adversario. Gálatas 3, versículo 29. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son la semilla de Abraham y herederos según la promesa. Herederos según la promesa, no herederos según la descendencia biológica, no herederos según el desempeño religioso. Herederos según la promesa que fue declarada sobre el linaje de Abraham antes de que siquiera existieran las estructuras legales que más tarde gobernarían la identidad religiosa. La herencia no viajó solo a través de la biología, sino a través de algo de lo cual la biología fue solo el vehículo para el pacto específico que se activó en una persona y que viaja a través de todos los conectados a lo que esa activación puso en marcha. Y el adversario entendió algo sobre lo que heredero según la promesa realmente significa en la arquitectura legal del reino invisible que la mayor parte de la teología nunca logra articular por completo. Un heredero según la promesa no hereda por sus propios méritos, no califica en base a su propio historial, no se gana la herencia a través de logros espirituales acumulados. La herencia le pertenece por virtud de la promesa, y una promesa hecha por aquel que no puede mentir y no puede fallar. No se anula por lo que les pasa a las personas a través de las cuales viaja la promesa, no caduca por el daño causado en ninguna generación en particular. No pierde su fuerza legal porque el acusador pueda documentar la imperfección de quienes la llevaron. Viaja a través del daño, a través de los portadores imperfectos, a través de las generaciones en las que su carga era apenas visible y llega intacta. En la generación donde el peso total de lo que siempre llevó finalmente se encuentra con la persona específica que siempre fue el destino previsto. Cuando el adversario hizo la evaluación completa de tu linaje y vio lo que había llegado a ti, el peso total de un pacto que había estado viajando por generaciones y no había sido cortado, se encontró con algo que su estrategia no estaba diseñada para enfrentar. No una persona que fuera lo suficientemente fuerte para derrotarlo, una persona cuya herencia era lo suficientemente antigua y estaba lo suficientemente intacta para que el marco legal a través del cual él había estado operando sus campañas contra el linaje no pudiera sostenerse frente a lo que finalmente había llegado. Su título, la autoridad operativa que ha reclamado sobre el territorio de tu vida y tu linaje, se basa en una posición legal que sus campañas contra el linaje tenían la intención de mantener. Y la herencia que llegó a tu generación eliminó la base legal de esa posición. No a través de tu esfuerzo, sino a través del peso del pacto de un linaje que había estado llevando algo que él había intentado interrumpir por generaciones y que no había logrado interrumpir lo suficiente. Ahora, permíteme llevarte al momento culminante de todo, hacia lo que esta transmisión ha estado construyendo. Números 23, versículo 20. Balaam, el profeta contratado para maldecir a Israel, hablando después del tercer intento de producir una maldición que surtiera efecto, he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido y no puedo cambiarlo. Él ha bendecido y no puedo cambiarlo. Esta es la declaración de un acusador que se ha quedado sin opciones legales. Alguien que ha arrojado todo el peso de lo que tenía a su disposición contra un pueblo específico, solo para descubrir que aquello que atacaba no podía ser tocado por lo que él traía, no porque el pueblo estuviera libre de culpa, no porque su historial estuviera limpio,
sino porque lo que estaba sobre ellos era más antiguo y estaba más establecido en la arquitectura legal del reino invisible que cualquier cosa que él pudiera reunir en su contra. Y cuando el peso total del pacto que había estado viajando a través de tu linaje por generaciones llegó a ti, cuando la herencia acumulada de todos los que la llevaron adelante, a pesar de todo lo que intentó interrumpirla, finalmente alcanzó a la persona hacia la que siempre se estuvo moviendo, el adversario hizo su evaluación una vez más y llegó a la misma conclusión a la que llegó Balaam. Él ha bendecido y no puedo cambiarlo. El título bajo el cual ha estado operando, la autoridad reclamada sobre tu linaje que sus campañas contra las generaciones anteriores debían preservar, no puede sostenerse frente a lo que finalmente ha llegado. Y el reconocimiento de un título que no puede sostenerse es la única respuesta honesta que queda cuando el marco legal del que depende el título ha sido eliminado por la llegada de lo que siempre estuvo en camino. Dios observó cómo sucedía ese reconocimiento y se quedó sin palabras, no en el sentido de quedarse sin respuesta, sino en el sentido de alguien que observa cómo algo hacia lo que se ha estado moviendo durante generaciones finalmente llega exactamente como siempre iba a llegar, y descubre que lo que siente supera lo que las palabras están hechas para soportar. El pacto viajó a través de cada generación de tu linaje, a través del daño, a través de los portadores imperfectos, a través de las temporadas en que la herencia parecía casi perdida, y llegó a ti, intacta, y lo que trajo consigo eliminó la base legal de aquello que ha estado reclamando autoridad sobre tu linaje por más tiempo del que llevas de vida. Camina hacia adelante como aquello hacia lo que tu linaje ha estado construyendo, no como una performance de una herencia que aún no has recibido por completo, sino hacia la realidad tranquila y establecida de alguien que entiende que lo que siempre estuvo en camino ha llegado, y que lo que eliminó al llegar no puede ser restaurado por nada de lo que el adversario despliegue a continuación. El título se ha ido, el pacto llegó, y Dios observó cómo sucedía. Presiona el video que aparece en tu pantalla en este momento, porque lo que sigue a esta transmisión es la siguiente pieza de lo que significa la llegada de una herencia completa del pacto para las dimensiones específicas de tu vida donde operaba ese reclamo que ya fue eliminado. Juntos somos más fuertes.